Los mundos de Haruki Murakami, del profesor y escritor Justo Sotelo, es el primer ensayo en español que analiza la obra del escritor japonés. Murakami es el novelista japonés más leído y traducido en el mundo, y este ensayo nos da algunas de las claves de su éxito. Justo Sotelo, buenos días, bienvenido encantado. a Periodista Digital. Gracias. ¿Por qué un profesor de economía, aparte escritor, tienes 5 novelas, tal, se mete a escribir un ensayo sobre Murakami? Pues son de esas preguntas que merece la pena responder, pero no sé yo hasta ahora, porque solo me he tomado 2 cafés. Bueno, yo creo que, bueno, cuando me dio por estudiar literatura comparada en la Universidad Complutense, llegué a la conclusión de que todo lo que nos habían explicado siempre de literatura basado en el mundo realista, en lo que realmente existe, en lo que realmente vemos y demás, pues no se podía explicar realmente, ¿no? Sino que había que acceder a otra serie de autores un poco distintos. Es lo que se llama el mundo de lo real maravilloso, o lo heterocósmico y esas cosas, ¿no? Y en ese momento, fíjate, se publicó, no sé si Kafka en la orilla o alguno de estos libros que más fama le dieron a este autor japonés, ¿no? Empecé a leerlo, empecé además a hablar con profesores míos de la universidad y otra gente, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que ese es el tipo de literatura posmoderna que realmente necesitábamos leer en una época de crisis económica, ¿no? Entonces, ya que hablábamos de que soy economista o de que soy profe y demás, a un economista le interesaba también saber qué es lo que realmente quieren leer las personas que pierden el empleo o que pierden a sus hijos en la crisis cuando se van y demás, ¿no? Y ante la falta de valores de tipo espiritual y este tipo de cosas, ¿no? No sé si me estoy poniendo muy serio. Si me pongo muy serio me cortas en absoluto. Y digo otras cosas. No. Bueno, pues realmente sí que observé, ya que la economía sirve para analizar a los seres, a las actividades ordinarias de los seres humanos en la vida, observé también que este autor y algunos autores de este estilo, y incluso algunas películas de David Lynch o de este tipo de cineastas, que también pueden explicar el mundo en el que estamos. Un mundo de soledad, un mundo donde la gente se muere en los apartamentos de las grandes ciudades y se mueren solos, o se mueren en residencias solos. Son enfermos del alma, ¿no? Yo creo que Murakami explica muy bien este tipo de cosas. Esa es la razón que tú das, la razón fundamental que tú desarrollas en el ensayo como justificación de su éxito en el mundo en general. Y hablas mucho del éxito que ha tenido Murakami en Japón, hablas también de que él es un tipo de que es un tipo de escritor solitario, que va a lo suyo, que no se relaciona mucho con los demás escritores japoneses, pero ¿cuáles crees tú que son las razones de su éxito en Occidente? Quizá la influencia de la literatura occidental, de la música, una serie de referencias que aparecen siempre en su obra. Te pregunto, ¿no? Mira, en los años que estuve estudiando literatura japonesa, lógicamente para ilustrarme, ¿no? Para escribir con propiedad este libro, llegué a discutir con algunos expertos del mundo japonés, ¿no? Si Murakami es más un autor occidental u oriental. Y yo creo que hay elementos de los dos estilos, ¿no? Está el mundo del alma, el mundo de las sombras que abandonan los cadáveres y demás, ¿no? Que está en la literatura clásica de Japón, el Kojiki o el Genke Monogatari, etcétera. Pero están los autores que él ha traducido al japonés y que él admira. Por ejemplo, no se puede entender a Murakami sin Thomas Mann y la montaña mágica. Todos los enfermos que van justamente para curarse de este mundo o de estas enfermedades de tipo espiritual de las que te he hablado hace un instante, en el fondo son similares a las que ocurren en esa montaña de Suiza donde van todos estos enfermos de Thomas Mann, ¿no? Por ejemplo. O está Carver, lógicamente, ¿no? Está ese guardián entre el centeno que de alguna manera inspira un poco a su Kafka, ¿no? Al chico este que también es abandonado por su madre, por su hermana, y que no sabemos al final si se acuesta con su madre y con su hermana, mezclando el mito, que es otro de los temas que más me interesan de este autor, mezclando el mito o la idea de Kafka con el mito, lógicamente, de Edipo, ¿no? O sea, que realmente están los dos mundos. Y yo creo que es que un autor actualmente debe intentar romper las fronteras. Bueno, un autor, pero también un economista, y cualquier señor. Y ya aprovecho para decirte que cómo se puede ser tan nacionalista o tan localista en estos tiempos. O sea, es que me parece absurdo. Cuando vivimos en el mundo de la globalización, en el mundo de Internet, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de que encuentres cualquier libro en cualquier parte, ¿cómo podemos todavía seguir siendo
hipernacionalistas. Y no quiero meterme en política, aunque sería un tema también súper interesante, ¿no? Yo creo que Murakami, como Goethe, que estaría un poco hacia el final de todo, como Nietzsche, yo qué sé, como Schopenhauer, como esos autores que también están detrás de él, ¿no? Desde el punto filosófico, es un autor universal. Es japonés, es profundamente japonés, pero es profundamente universal, es decir, es profundamente ser humano. Con lo cual, en el fondo, ¿qué más da? Y luego hay un segundo elemento que me parece interesante. Bueno, si me enrollo mucho, me cortas. No te preocupes. Hasta aquí. Es muy interesante lo que estás diciendo. Cuando se hablaba de que le iban a dar el Nobel, bueno, ya es el segundo o tercer año en que está en la carrera final, las quinielas y demás, ¿no? Para darle el Nobel, y no se lo han dado. Es muy joven también. Sí, debe tener, ahora yo creo que tiene 62, Quiero 63 decir años. que para el Nobel tiene. Sí, tiene pero es un autor admirado y querido en tantas partes que yo creo que algún día, vamos, yo qué sé, también de Vargas Llosa, fíjate, que fue uno de los que le arrebató el Nobel hace 3 o 4 años, que también se hablaba de ese autor. Pues Vargas Llosa también tuvo su etapa, luego que no se lo daban, luego pasaron una serie de años y al final se lo han dado. Yo creo que este autor se lo van a acabar dando. Bueno, lo que te iba a decir es que me llamó una periodista, vamos, desde Francia, y me preguntó justamente lo que me acabas de decir tú ahora mismo. Es decir, ¿por qué tenía tanto éxito en España, que en Francia ya no veía, pero que sí tenía mucho éxito en Alemania y en otros países nórdicos, ¿no? Yo creo que hay una cierta relación entre la apertura del mundo japonés hacia el exterior, que fue el año 1868, cuando empieza a abrirse. Fíjate, en 100 y pico años Japón se ha convertido en una de las potencias del mundo, y también el cierto ostracismo que había en España, sobre todo durante la vida del dictador y sobre todo en la transición. Los libros de Murakami empiezan a leerse en España en los años 80, que es cuando España estaba justamente en este momento, ¿no? Los jóvenes en España venían también de un mundo absolutamente cerrado, o al menos cerrado para sus padres. Pues eso pasa un poco, o ha pasado con el mundo japonés. Y uno de sus libros más hermosos, más discutiblemente hermosos, pero que a mí me gusta mucho, que en España se llamó Tokyo Blues, en el original es Norwegian Wood, sí, que es la canción de los Beatles, lo cual a su vez también tiene mucho que ver con la foto vamos, el dibujo de la portada del libro, ¿no? Que donde aparece John Lennon y Yoko Ono. Bueno, pues en ese mundo, o sea, de este autor y de estos jóvenes, los jóvenes japoneses se sintieron muy identificados con esa idea del suicidio, con esa idea del amor prohibido, etcétera. El amor prohibido era lo que ocurría en España y hechos de ese estilo, ¿no? Y tuvo tanto éxito este libro, que en el fondo, bueno, y se ha hecho una película hace unos años y demás, que se ha comparado con el Werther. Es cuando la literatura, esto es una cosa que a mí me encanta, cuando la literatura crea la realidad, crea el mundo, crea el mundo en el que estamos. No el mundo en el que estamos crea libros, sino al revés. Es decir, con el Werther, cuando escribe Goethe este libro, pues hay muchos jóvenes románticos que quisieron vestir como él, y hasta se quisieron suicidar como él. No, y algunos lo lograron, claro, ¿no? Lo hicieron. Bueno, pues en Tokyo Blues ocurrió lo mismo con los jóvenes japoneses. Entonces, cuando los jóvenes admiran algo, no podemos decir que el autor sea malo. Fíjate lo que te acabo de decir. Los jóvenes siempre tienen razón. Y eso que te lo estoy diciendo a alguien que ya no está siendo tan joven, pero como tú lo eres, creo que cuando el joven realmente se fija en un libro, en una música, en el cine, en lo que sea, eso vale la pena. Entonces Federico Mocchia es bueno. Vale, está haciendo otra cosa, bajo. No, en serio. No, bueno, vamos a centrarnos, vale. Que es que en tu respuesta has tocado muchos temas que a mí me parecen todos muy interesantes. Y quiero pararme en algunos de ellos. Por ejemplo, has tocado, que en el libro lo profundizas en eso, hablas más detalladamente de eso, de la influencia del cine de Lynch en la literatura de Murakami. También hablas, por ejemplo, de Hitchcock, o de este cineasta Wong Kar-wai, el de Deseando Amar, 2046, etcétera. Me gustaría, porque la influencia de Wong Kar-wai y de Lynch, cualquiera la aprecia enseguida. En la de Hitchcock tengo más dudas. ¿Ah, sí? A ver, hombre, no es que lo otro es evidente, es decir, cualquier persona lo ve, pero lo otro es más fino, ¿no? Hay que hilar más fino para llegar a esa conclusión. Bueno, si te fijas, hay una peli que para mí es la peli, con la que puedes estar de acuerdo o no, que es Vértigo, de Entre los Muertos. Estoy de acuerdo y creo que es la mejor de él, además. Es la mejor, la más compleja. Es muy posible que sea la mejor de Hitchcock, y quizás es posible que sea la mejor película de la historia. Yo creo que Hitchcock
y esto lo discutí hace poco con una gente, es el mejor montador que ha existido nunca. Entonces, el cine, bueno, decía Todorov que los cuadros no solamente deben mirarse, sino también leerse. Pero es que el cine fundamentalmente es para mirarse. También hay que leerlo, y hay que disfrutarlo, y hay que sentirlo, y hay que escuchar la música. Pero el cine de verdad era el cine que hace Hitchcock, que es un cine narrativamente visual, o sea que al final son las imágenes, ¿no? Porque eso ocurre bueno, y eso lo hilo con este autor japonés. La base, en mi opinión, de Murakami son una serie de vocablos que se relacionan de esta forma: mito, símbolo, imagen, metáfora. Esos 4 elementos. Esos 4 elementos están en todos los libros de Murakami, pero esos 4 elementos están en todas las películas de Hitchcock. Y desde luego en Vértigo muy... Claro, es que Vértigo es todo. Vértigo es el sexo, Vértigo es el deseo. Vértigo es la recreación, es la construcción de alguien. Es una persona que ha muerto, que la vuelves a crear otra vez, aunque no haya muerto. Eso es Murakami. Las mujeres que abandonan a todos los personajes masculinos de Murakami, en teoría han muerto. La mejor novela de Murakami, bueno, es que tiene tantas buenas, pero vamos, yo creo que la que va a ser la que le sirva para dar el Nobel es Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y al final no sabemos si esa mujer le ha abandonado, si esa mujer está muerta o no está muerta. Él hace una auténtica recreación a partir de esa mujer, de la propia historia de Japón. Es decir, crea a Japón a través de esa mujer. Cuando la cámara de Hitchcock empieza a dar vueltas aquí en Novak, cuando en esa escena maravillosa que también la hizo Hitchcock en el famoso beso de Encadenados. En España se llamaban Encadenados y en inglés como eran Notorious, ¿no? O algo así. Sí, la de Gary Grant, la de los nazis, que es maravillosa. Es maravillosa, es quizás otra de las grandes películas. No importa cuántas veces veas esa película, siempre piensas que al final los nazis... Eso es. Bueno, pues hay una escena... los van a cazar. Que es la escena del beso entre Ingrid Bergman y Gary Grant, que es la misma escena de James Stewart y Kid Novak, en otro estilo. Sí. Entonces, claro, tú que estás haciendo cine, estás creando toda una mitología, estás recreando, estás de entre los muertos. ¿Qué hace Murakami, en mi opinión? Recrea a Japón. La Japón, o el Japón es del que te he hablado anteriormente, que estaba cerrado con los samuráis, todas esas historias. Si te das cuenta, en Murakami casi no hay samuráis al estilo clásico, ¿no? O sea, realmente sus personajes son modernos, pero son modernos porque han sido recreados otra vez, ¿no? Entonces, y luego hay un segundo elemento. En todas las películas de Hitchcock está la idea del misterio, la idea del viaje, la idea de desentrañar un enigma. Pero a Hitchcock le importa 3 cominos el enigma. De encontrar el MacGuffin, ¿no? El MacGuffin, o sea, con la muerte en los talones da igual, ¿no? Si lo importante es contar. Bueno, pues eso es lo que hace Murakami, en mi opinión. Casi todas sus películas tienen una parte de película de misterio, o de historia de misterio, ¿no? De detectives. Bien. Pero a él los detectives le da igual. Explica esta referencia. Por cierto, que esa escena del beso y tal también la homenajea a Amenábar en Abre los ojos. Bueno, es que Amenábar me acabo de acordar. Amenábar en mi opinión, es el gran director español actual, ¿eh? Bueno, yo no estoy aquí para entrevistarte, no para debatir. Bueno, no, pero a mí lo que me gusta es debatir. Bueno, vamos a ver. Otro tema que has mencionado antes y también quiero pararme en él. Hemos hablado de que Murakami ha sido traductor de literatura de norteamericana, el japonés, de Carver, Scott Fitzgerald, Irving, etcétera, Salinger, y estos escritores naturalmente le influyen en su obra. Que ahora te voy a preguntar también si en tus 5 novelas hay influencia de Murakami, pero bueno, eso para el final. Pero no hemos hablado de una influencia que yo creo que también es clara y que creo que él en alguna entrevista también ha reconocido, que es la de García Márquez, por ejemplo, el realismo mágico. Claro. Creo que él habla mucho también de este escritor, el de El beso de la mujer araña, Puig. Creo que ha llegado hasta decir que era uno de sus escritores favoritos, ¿no? Esta influencia, ¿tú cómo la ves? A ver, es que... Es evidente, ¿no? Que García Márquez le influye, ese realismo mágico, esas atmósferas, etcétera, ¿no? Lorenzo, a estas alturas, cuando ya nos vamos haciendo más mayores, yo ya muy mayor, tú todavía muy joven, y este japonés más mayor que yo todavía, evidentemente uno es las lecturas que ha tenido, ¿no? Bueno, son los amores, es la vida que ha vivido, las escenas y esas cosas de la vida, ¿no? Pero al final,
tampoco se puede decir solamente un autor, dos, tres, ¿no? Cuando uno, en este tiempo que vamos tan deprisa, ¿no? Donde todo es rápido, es fugaz, ¿no? Tenemos que decir, pues, este autor le ha influido uno o dos. Yo creo que a todos nos han influido mucha gente, ¿no? Si los padres de Murakami fueron profesores en Kobe, creo, ¿no? De literatura clásica griega, y hablaba de Esquilo y de Sófocles y demás, pues ¿cómo no se le va a quedar esto al niño? Y le van a aparecer todos esos mitos, Edipo, Casandra, etcétera. O sea, están en su subconsciente, ¿no? Como están en el mío y como seguramente están en el tuyo. Si luego tú te dedicas, en definitiva, además, para ganar dinero, a traducir a una serie de autores, pues te vas empapando de ellos, ¿no? Pues no sé, qué es como le pasó pues quizás a uno de los novelistas españoles que más me gustan, que es Javier Marías, pues que al final es británico porque ha traducido a tanta gente, ¿no? En ese idioma, ¿no? O sea que al final nos vamos haciendo como ósmosis de lo que vamos leyendo, de lo que vamos viviendo, de lo que vamos viajando, creo yo, ¿no? Y entonces está Salinger, está Irving, que es una literatura muy posmoderna. La heteroglosia, esta es una palabra que a mí me gusta mucho, que hace que a la gente, sobre todo a mis alumnos cuando se lo digo, pues le causa mucha extrañeza. Pero es que todo está tan glosado, somos glosa de glosa de glosa de glosa, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo vas a mencionar después, pero es que detrás de la literatura de este autor también está Spielberg, está Indiana Jones, está E.T., o sea, está Blade Runner, o sea, están estos mitos que nos van creando a todos, ¿no? O sea, decir que vivimos en un mundo aislado porque seamos japoneses, o seamos árabes, o seamos de Chamberí como yo, pues me parece una bobada. O sea, al final, somos esponjas, lo que más nos va a gustar, nos gusta o lo que más nos apetece, pues yo qué sé. No has citado a Borges, pero es que Borges está en este autor. Hombre, aparte que lo dice. Clarísimamente. Y disculpa, no sé si te acabo de contestar lo último. ¿Lo último que era? No sé lo que me has dicho. No, o sea, no, sí. Estábamos hablando de la influencia, de que efectivamente hay una influencia norteamericana que son los escritores que él ha traducido, y hablábamos de García Márquez. De García Márquez. Y de Puig. Perdona, que me faltaba esa parte. Es que... Donoso posiblemente también le haya influido, El obsceno pájaro... Exactamente. Esa es una novela que podría haber escrito. Pero fíjate, Lorenzo, si es que detrás de toda esta gente está Aristóteles. Yo no me quiero poner muy estupendo, aunque si quieres lo hago, pero es que Aristóteles es el que hablaba de que lo importante es la verosimilitud. Aunque los mundos creados sean imposibles. No al revés. Algo inverosímil, aunque sea posible. Eso lo dice la poética, claro, en su poética. Pero es que esto está en todos estos escritores que hemos mencionado ahora mismo. Y está en Murakami. Lo importante es crear mundos, los mundos posibles, que es en lo que se basa este ensayo. Crear mundos que realmente sean verosímiles, coherentes, aunque sean imposibles. El mundo de García Márquez es un mundo maravilloso. Y fíjate, además, se me ocurre ahora mismo, ya que lo acabas de citar, reivindicar a García Márquez porque es uno de los autores más maravillosos que existen en español y que a su vez más críticas tiene. Hay mucha gente que piensa que siempre ha escrito el mismo libro. Yo creo que es de los poquísimos que va a quedar en el Olimpo. Y solamente con 100 años de soledad, ¿no? Todos querríamos encontrarnos por la calle a Aureliano Buendía, por ejemplo. Cuando tú te quieres encontrar a un personaje de una novela, es que se ha convertido en arquetipo, en mito, en símbolo, en imagen, en metáfora. Eso es lo que yo creo que está consiguiendo este señor. Y por eso, lógicamente, han influido en él. Porque Murakami crea también mundos posibles, imposibles, pero verosímiles. Un señor se mete en un pozo y se tira horas y estadías en ese pozo. ¿Eso es posible? Da igual. Lo importante es que él se mete porque se mete dentro de sí mismo. Y a su vez luego puede atravesar las paredes del pozo. ¿Para qué? Para reconstruir a esa mujer que le ha abandonado, que como te he explicado hace un rato, era Japón, además, ¿no? Hemos hablado de la influencia de la literatura norteamericana y otro tipo de literaturas. Has citado a Javier Marías, que efectivamente en algunos momentos casi parece ser un escritor más anglosajón que español, ¿no? Todas las almas es una novela de campus perfectamente británica. Hemos hablado de la influencia de los mitos griegos, hemos hablado de la influencia del cine. Hay una cosa de la que no hemos hablado y me interesa mucho. Él tiene un ensayo que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, que homenajea precisamente a Carver, y en ese ensayo Murakami te cuenta, te explica cómo su carrera como deportista, cómo la forma en la que él tiene de entrenar para correr maratones le sirve y lo aplica a la escritura, ¿no? Este es un tema muy interesante que además es algo poco conocido. Rara vez un escritor te dice
que la forma que él tiene de hacer deporte lo aplica a la hora de acometer sus proyectos narrativos, ¿no? Esa es una de las preguntas que más me gusta, las que me has hecho. Bueno, todas están bien, obviamente, pero esta está muy bien, ¿no? Porque me da pie para hablarte un poco de su poética, o sea, la parte más de como crítico literario en la parte mía. Que lo que expone en el ensayo. Eso es, ¿no? Y es que realmente él dice que escribir un cuento es como, bueno, pues no sé, como darle al subconsciente para que fluyan las ideas. Pero escribir una novela es como realmente subir una montaña. O sea, es como si estuviésemos, como en la mitología también, lógicamente, subiendo esa montaña, haciendo un gran esfuerzo. Es que realmente hay mucha gente, y también lo aprovecho para decirlo, que piensa que por el hecho de nacer en una lengua ya se puede convertir en escritor. Es decir, simplemente junta palabras, bueno, junta letras, monemas, morfemas y esas cosas, ¿no? Y ya somos escritores. Venga, aquí escribimos todos. O vamos a un taller de literatura y salimos del taller de literatura siendo escritores. Bueno, pues es uno de los grandes errores de los que yo siempre hablo. Y eso que tengo una tertulia, como sabes, durante un montón de años, y estas cosas salen y se discuten. Yo creo que escribir una novela y escribir una buena novela es muy complicado, que requiere un esfuerzo enorme, que es un esfuerzo tan enorme como correr el maratón, que es lo que dice este autor. Pero eso lo uno con una segunda idea. Es que este autor es un enamorado de esa mitología griega, y su paraíso, bueno, en su último libro, pues está también en Europa, el paraíso. El paraíso siempre está en las islas griegas, en Spuni, mi amor, etcétera. O sea, está en Grecia. Como en todos, el Olimpo está en algún lado. Y si no, nos lo inventamos. Pero ese lado está en el Mediterráneo. En el fondo todos queremos que esté ahí, ¿no? O en algún sitio de estos, ¿no? Y por eso, él a su vez acaba hablando en ese ensayo de que va a correr el maratón. Tiene que correr el maratón. Porque lo que tiene que hacer es recuperar el mundo perdido. El de sus personajes y el de sí mismo. Y eso me ha quedado muy bien, ¿no? Te ha quedado perfecto, te ha quedado niquelado. Mira, en referencia a esto de los cuentos y de las novelas, en la página 20, que hablas de esto, dices, él mismo ha reconocido que escribir novelas es un reto, mientras que hacer cuentos es un placer. Y aquí hablas de esto de la montaña y tal. Otra cosa que quiero comentarte son los personajes femeninos de Murakami. Qué interesante. Son personajes muy intensos, muy bien elaborados, ¿no? Bueno, a ver, yo soy de los que piensa que los personajes femeninos de Murakami son un personaje. Sí, es verdad. Siempre es el mismo. Es un patrón que se repite. Eso es. Tienes toda la razón. ¿Y qué es ese? Pues pero es una mujer desde el punto de vista de que él es un hombre, pero si fuese una mujer escritora sería un hombre. Es decir, es el otro, es la alteridad. Que además se va, ¿no? Claro, es lo que dice Octavio Paz, ¿no? O sea, el otro, el doble. Uno de los epígrafes con los que yo más disfruté en este ensayo fue justamente hablar del doble. El doble de Orlando, o el doble de Plauto, o el de Dostoyevsky, ¿no? En todos los personajes, o en casi todas las novelas de este autor, bueno, fíjate que hasta hay dos lunas en 1Q84, siempre hay una dualidad, la alteridad. O sea, estoy yo y está el otro, ¿no? Y siempre está en busca de esa mujer, pero que en el fondo es en busca de sí mismo, de esa proyección de las almas japonesas, que en los libros clásicos, por ejemplo, en cuentos de Yubi y de Luna, se escapan, como te he citado hace un rato, así de pasada, se escapan de los cuerpos, se van las almas y se dan una vuelta por ahí, por el mundo, y luego vuelven. Esa mitología japonesa es muy japonesa, aunque también es muy europea en todas las mitologías. Claro, mira, fíjate, esa es otra expresión que me encanta. Hay mucho sintoísmo aquí y hay mucho budismo. Está el sintoísmo de casi todos los japoneses que realmente nacen siendo sintoístas y se las acaba enterrando como budistas, ¿no? Bueno, es otra de las dualidades más interesantes, ¿no? Es el amor a los animales, es a los pájaros, es el amor a los gatos, es el amor... Oye, por cierto, tengo una gatita monísima que me acaban de regalar, que tiene 2 meses. ¿Cómo la vas a llamar? ¿Murakami? No, se llama Ana. Pero bueno, es una historia muy larga. Murakami podría ser ese apellido de escritor murciano. ¿A que sí? Si te fijas. Pero Murakami creo que le llama un escritor español de cuyo nombre no quiero acordarme, creo que llama a su gata Murakami. Pero bueno, dejémoslo. Que lo que te quiero decir con esto es que bueno, la mía se llama Ana. Bueno, aquí hay mucho amor. Es un nombre mucho más corto y mucho más. Al espacio, hay mucho, vamos, hay amor al tiempo y esto es sintoísta. Fíjate, a las plantas. Decías que siempre que la mujer de Murakami, que es el otro, que se escapa, que se evanescente, que tal. Fíjate si es así, que al sur de la frontera, al oeste del sol, que es una novela sencilla, pero que a mí me encanta. Estupenda. Es muy bonita.
Esto llega hasta el punto de que al final del libro no sabes si esa historia, ese romance que ha tenido con esa chica ha llegado a existir o no. Eso es. Queda en el aire, no se sabe. Ahora, fíjate, ahora que dices lo de esta chica, si no te importa, se me ocurre también que muchos de los personajes de este señor tienen taras físicas. Eso es encantador. Esta es coja. Esta es coja. Las hay, es coja, efectivamente. ¿Cómo se llama? Reiki, la chica que toca el piano de Tokyo Blues, que pierde la capacidad de tocar porque tiene un problema en las manos. Sí. Estos temas, que es lo que se llama, o llamamos en literatura comparada la dote alética, están en todos. Es decir, es un rasgo distintivo súper interesante. Y el protagonista del sur de la frontera y ella se hacen amigos porque los dos son zurdos. Eso es, y también son hijos únicos. Creo recordar la ley hace tiempo. Eso es muy interesante también, es decir, los dos se sienten solos ante el mundo que les rodea. Es que al final todo llega a lo mismo. Todos estamos solos. Por eso cuando te he justificado al principio, o te he intentado justificar, por qué tiene tanto éxito este autor, es porque muchas veces el lector, cuando reconstruye un libro, lo que está buscando es también sentirse reflejado ahí. Y yo creo que estamos en una época de mucha soledad. Facebook, Twitter y estas cosas, que en el fondo son bobaditas, son muy interesantes para conocer a gente, pero son bobadas o son terribles porque a mucha gente le hace pensar que tiene muchísimos amigos. Pero los amigos, de verdad, como todos sabemos, son muy poquitos. Y los amigos se tienen que tocar. La piel. Entonces, estamos en el mundo donde hay muchísima información, donde le damos a la wiki y enseguida sabemos lo que le pasa a no sé quién, o de dónde ha nacido no sé cuánto, pero no lo sabemos interpretar. Estamos más solos que nunca, macho. No solo eso, que tienes toda la razón. Bueno, no sé si estás de acuerdo, claro. No, estoy completamente de acuerdo. No solo eso, es que Facebook nos da la falsa idea de que ahí hay un mundo, y no hay un mundo. Es tu mundo. Claro. En Facebook hay muchos mundos y en realidad tú en Facebook ¿con quién te estás relacionando? Con gente más o menos de tu mismo perfil, de tus mismas inquietudes. Eso también, por supuesto. Es un error el pensar que porque estoy en Facebook y tengo 800 amigos sé lo que se está cociendo ahí. No. Tus contactos no son los mismos de los que tiene un político, de los que tiene un economista que trabaja en banca, o de los que tiene... O sea, tus contactos de tu Facebook, que seguramente habrá mucha gente relacionada con el mundo literario. Sí, y algunos amigos mutuos. Y algunos amigos en común, no son los mismos que el que tiene un amigo. O sea, que eso, lo cual eso es interesante también, pero por otro lado es peligroso, porque el tener Facebook no significa que uno sabe... que uno tiene una visión amplia, no. Tú tienes una visión de tu mundo, de tu parcela. Que además es virtual. Pero que en cualquier caso es un medio, no es un fin. Pero que sí que cumple como medio una función fantástica. Pues no sé, esta mañana hace un rato, pues nos hemos puesto dos frases. Un señor que vive en Japón. Y además he puesto en mi Facebook que iba a venir aquí a dar una conferencia. Pues eso es maravilloso. O sea, yo creo que como todo hay que sacar lo bueno de la vida. Lo que no podemos hacer es sacar siempre lo malo. Qué mal va el mundo, fíjate que esto es desastroso. Estamos solos. Bueno, estamos solos hasta que dejemos de estar solos. Un autor como Murakami nos sirve para juntarnos a mucha gente, fíjate, para hablar de lo mismo. Y si quieres te cuento una anécdota que me ocurrió uno de estos días cuando entré en una librería. No sé si te apetece que te la he contado antes, pero mejor me la cuentas tú. Cuéntala porque te la he contado. Cuéntamela tú brevemente, que te quiero preguntar otra cosa ya para terminar. Bueno, que ya me están diciendo que se termina el tiempo. Pues para que veas esto... Yo sabía que si no la contabas... Yo prefería que la contaras tú. No te ibas contento. Bueno, pero luego tenemos que hablar de mis libros, ¿no? No, bien, Umbral, bien. A ver, vamos a ver. No, pues entro en una librería con una amiga y resulta que, a ver si está este libro mío, y resulta que el vendedor es un fan de Murakami, pero a su vez también conocía este libro mío y se lo iba a regalar su madre esta Navidad, al enterarse de que yo soy el autor. No solamente no compro yo el libro para esta amiga, sino que se lo compra él y se lo firmo yo. Es decir, que el vendedor, o sea, que vendo el libro al vendedor. Eso no lo he conseguido yo, lo ha conseguido Murakami. Pero tampoco lo ha conseguido Murakami, lo ha conseguido mucha gente anónima que en el fondo está deseando leer cosas como Murakami. Entonces, no sabes tú las bobadas que he leído yo en Facebook y en otros sitios cuando se hablaba de que le iban a dar el Nobel a Murakami. Por supuesto que esta señora a la que le han dado el Nobel, pues supongo que se lo merecerá, como miles de personas que se pueden merecer el Nobel. Es buenísima. Es buenísima y no voy a decir nada de ella. Más. Ya lo he dicho, pero hay muchísimos autores que se pueden merecer más Nobeles, que después de todo no es más que un premio que dan una serie de señores
que pueden tener el mismo gusto o peor gusto incluso que yo. Lo que sí es cierto es que si alguien, un director como Hitchcock o como Lynch o como Spielberg o como Amenábar en España, etcétera, o un escritor como este, o cualquier otro escritor de estos que a lo mejor no me gustan, pero que son leídos por mucha gente, si realmente sirven para unir a la gente perdida, como esto que voy a decir es fantástico, a la gente perdida del planeta, ese escritor es bueno y merece la pena, igual como el resto de los directores de cine, ¿no? ¿O no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero no importa si no estás de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo o no. Es verdad, no porque importa. No, pero sí estoy de acuerdo, claro, claro que sí. O sea, hay un valor añadido. Es saber hacer algo que hermane, por así decirlo, es que es verdad. a mucha gente, ¿no? Es que sí, si es yo el estoy en una fenómeno ciudad... Harry Potter también. Harry Potter, Fenómeno, a por mí cierto, como, que yo defiendo mucho, porque me crit- parece digno y además ha conseguido hermanar a muchos Hombre, a mí jóvenes, como crítico ¿no? literario no me entusiasma mucho, pero porque está dirigido a una serie de gente, pues eso que no es el perfil mío, ¿no? Yo no tengo ahora 12 años, ni 13. Claro, Pero sí que es verdad que hizo leer a mucha gente. No, y es una E ir al literatura cine a digna, mucha además. gente. Sí, que es claro, importante. Es como el Señor de los Anillos. Pues las películas estas que se han hecho son bastante flojas. Pero se han servido para leer a Tolkien, que es un autor genial, pero genial. Sí. Pues bienvenido sea el señor este, ¿no? Dejando a un lado a Murakami, y ya para terminar, aquí citas a unos cuantos escritores japoneses. En fin, citas a Ishiguro, a Ishiguro, Oe, que ya hemos hablado cuando hemos Tanizaki. empezado, que es más británico que japonés, a Tanizaki, etcétera. Háblame un poco de este tipo de escritores. Por ejemplo, de Tanizaki, Elogio a la sombra, hay que leerlo. Es un libro hermoso, sirve para entender el mundo clásico japonés. Efectivamente. Y para entender la idea de los fantasmas, Sí. el sintoísmo, el animismo casi, ¿no? Que existen Y sus ellos. novelas yo he leído La llave, nada más. Es un gran libro. Que es estupenda, es un Pero- triángulo amoroso. Esa idea se repite en varias de sus novelas, Sí, ¿no? sí. Pero también en nuestro autor, ¿no? Del que Sí. estamos hablando. A mí me gusta mucho por encima de todo. Fíjate, no soy tanto devoto de autores, soy más bien devoto de libros. Bueno, ya, claro. Pero sí, es que sí. una cuestión Sí. personal es de Oe, Kenzaburo Oe, y yo creo que es quizás el mejor libro de literatura japonesa que existe. Una cuestión personal es un libro intemporal, es un libro europeo, es un libro... Oe es muy francés, muy de Baudelaire, pero claro, es que está Baudelaire, está todo el spleen, pero es que a su vez también está el mundo japonés. Hemos hablado antes de ese libro que es durísimo, es una Es patada, durísimo. una patada en el estómago, vamos. Bueno, pero es que a veces la literatura también te Claro, tiene que dar sí, sí. patadas en el estómago, ¿no? Recordemos de qué va el libro, es un hombre aventurero que está preparando un viaje, tiene un hijo, a la este India, niño no, tiene África. síndrome de Down y eso le destroza, ¿no? Que es la propia biografía de Claro, porque Oe. es que su hijo nació Claro. así, con ese problema en el encefalograma o algo así. Vamos, sí, de ese estilo. Y resulta que ese niño después se ha convertido en un experto en música clásica. Sí. Es un pianista Sí, muy sí, famoso. sí, sí, O sea, sí. fíjate, ahí lo que se plantea es la cuestión del aborto, que es otro tema también absolutamente intemporal, ¿no? Si hubiese abortado vamos, la mujer, lógicamente, de este hombre, pues ese niño no se desarrolla. Él adopta como cuestión personal, por eso tampoco se puede generalizar aborto sí, aborto no. Y no voy a entrar en este tema, que es un No, tema... no, va. este tema Pero sí que es interesante cómo después este niño que vive se convierte en un señor feliz Sí, sí. y que da felicidad al autor. Bueno, sea como fuere, lo interesante es que hermosísima. el escritor utiliza esta anécdota, personal o no, para crear una obra de arte universal, que es lo que a mí me encanta. Por eso te hablaba al principio que yo estoy en contra de los localismos. A mí que más me da que un señor sea de no sé qué país o del otro. Yo desde pequeñito escucho a Beethoven, macho, y a Mahler, que no son españoles. Entonces, ¿por qué tengo que escuchar a Falla, que por cierto me gusta también, ¿no? O al dúo dinámico. Bueno, pues estos están bien, pero no porque sean españoles, sino porque me gusta. Bueno, pues eso es lo que hace este autor universal. Y por eso yo creo que es tan interesante también que este libro tenga ese dibujo de Gabriel Amorós, en el sentido de que habla de John Lennon y Yoko Ono, que son universales. Me da igual que sea si es una canción de los Beatles o no. Lo interesante es decir, o sea, es acabar en la anécdota que te he contado hace un momento, que entras en una librería y resulta que acabas firmando un libro porque estamos hablando de un autor universal que une a la gente. Podríamos seguir hablando De mis libros, macho, que no horas hemos hablado de mis libros. y Sí. horas de la literatura japonesa, de Murakami, de tus libros. Un minuto para tus libros. Bueno. Un segundo.
¿Influencia de Murakami en tus libros? Sí, que me lo habías dicho antes, sí. Hay. En el último sobre todo. El último se llama Las mentiras inexactas, que es la traslación en novela de este ensayo. O sea, este ensayo es un ensayo teórico. Bueno, pues lo mismo, pero en novela, con lo cual te aprovecho para decirte que te la leas si quieres, lógicamente. Se llama Las mentiras inexactas. Los mundos de Haruki Murakami, de Justo Sotelo, un ensayo interesante, un ensayo que sirve para iniciarse o para profundizar en el mundo de este autor japonés. Muchas gracias, he pasado un rato muy agradable, muy interesante y gracias por venir. Pues muchas gracias a ti y a esta casa por invitarme otra vez. Y mucha suerte. Encantado, gracias.